Hoy vamos a conversar con alguien que es la voz de millones de campesinos, que conoce palmo a palmo el país y que tras toda una vida de lucha nos va a contar la historia no escrita del campo colombiano y las causas de la crisis alimentaria que sufrimos actualmente. Y eso son palabras mayores. Don Oscar Bien. Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria. Bienvenido. Gracias, señor. Un cordial saludo. La última vez que hablé contigo fue cuando me asesoraste con el documental de Guardianes de Semillas, en el que Sí, intentábamos resumir el problema del campo en ese momento, que creo que no ha cambiado mucho la cosa desde entonces, ¿no? Somos un punto de luz en el espacio. Viajamos a bordo de un pequeño planeta azul que ha recorrido un largo camino de 5.000 millones de años. Pero hace solo 6 millones aparecieron los primeros humanos y apenas hace 5.000 años inventamos la agricultura y la escritura. Desde arriba no se ven fronteras, pero en realidad nuestro mundo está lleno de ellas. Son barreras invisibles que hemos creado nosotros mismos y que nos dejan sin libertad. Nuestro viaje no tiene plan alternativo. Ya somos 7.000 millones y cada 3 días nace 1 millón de personas más que también necesita comer y beber para vivir. Por eso el mundo entero mira hacia las tierras más fértiles, hacia las grandes fuentes de agua y de alimentos. Uno de esos privilegiados lugares es Colombia, un gigantesco invernadero natural bañado por 2 océanos tropicales, surcado por grandes ríos y cubierto con cadenas montañosas que le aseguran todo tipo de climas a lo largo del año. A pesar de esa eterna primavera, Colombia importa más del 30% de sus alimentos y el 12% de la población pasa hambre. Algo no funciona. Pero en las montañas de Colombia, los guardianes de semillas tienen la solución al problema. ha habido profundizaciones negativas, ¿no? En lugar de mejorar, empeoramos. Es muy desafortunado realmente lo que está pasando en Colombia. Con la pandemia quedó evidente de la necesidad, digamos, del agro y de agricultura y de comida para la gente, ¿no? Pero eso no llevó a ninguna conclusión razonable en el sentido de promover la producción, etcétera, etcétera, sino que quienes gobiernan pues siguieron haciendo lo mismo. Cuéntame primero, ¿qué es Dignidad Agropecuaria y a cuántos campesinos representa? Pero somos fundamentalmente un movimiento de productores agropecuarios. Y a partir de aquí, cada que yo diga productores agropecuarios debe entenderse de la siguiente manera: campesinos, indígenas, comunidades negras, empresarios agrícolas nacionales y trabajadores del agro. Nosotros defendemos a todos, excluyendo obviamente aquellos empresarios que causan daño, ¿cierto?, al país, que no ayudan a su desarrollo, sino que simplemente lo que hacen es extraer riqueza, transferir esa riqueza sin dejar ningún beneficio, ¿cierto?, en nuestra nación. Entonces en la organización hay de todo, pero nadie puede usar el nombre de dignidad para hacer la política. Ese es un principio nuestro. Usted puede hacer política en el partido que se le dé la gana, pero usted no puede usar a dignidad para hacer política y presentarse a las elecciones y decir: no, es que yo soy, este es el candidato de Dignidad Agropecuaria, porque nosotros eso no lo avalamos, ni lo empujamos, ni lo impulsamos, ni lo respaldamos, ni nada, ¿sí? Vaya, preséntese a nombre de su partido y hágalo allá, ¿cierto?
pero no mezcle la dignidad agropecuaria, ¿cierto?, con las posiciones políticas. En la defensa de los intereses de los productores, pues los productores van comprendiendo muchas cosas. Por ejemplo, hoy hay una gran cantidad de productores en Colombia que rechazan los tratados de libre comercio. Y es más o menos obvio que tú puedes decirle a cualquier hermano vote, pero no vaya a votar por ninguno que defienda los TLC. Eso ya es un nivel de escogencia, ¿cierto? ¿Sí? O vote, pero venga, entienda que no podemos votar por los que quieren hacer fracking, ¿cierto? Y cagarse, perdóname la palabra que es, ¿sí? En las zonas productoras de contaminando las aguas, ¿sí? Y vote por el que usted quiera votar, pero pues entienda que estos que están gobernando no están por desarrollar la producción agropecuaria. Bueno, obviamente rechazamos cualquier tipo de compra de votos o que vayan allá a decirles que voten por nosotros y a cambio vamos a hacer el puente o les vamos a dar unos bultos de abono o cosas de esas, pues porque eso obviamente está por fuera de cualquier consideración de decencia política, ¿cierto? O sea, en eso somos claros e insistimos. Pero no nos metemos en la idea de decirle a la gente que tenemos que elegir a alguien, porque eso rompería la organización. ¿Sí? Pero ahora que lo dices, recuerdo que el senador Robledo, que recientemente se ha salido de su partido político, ha empezado un nuevo partido, se llama Dignidad también. ¿No tiene algo que ver con Dignidad Agropecuaria? No, nada. No, nada. Ah, No, bueno. es que la palabra es muy linda, ¿no? Sí, desde luego. La palabra es una palabra perfecta. En estos tiempos en los que vivimos, en estos tiempos de una segregación permanente, de una violación de derechos sistemática, nos toca juntarnos. Por eso yo creo que hay que gritar ¡Dignidad! 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 Nos dimos a conocer, digamos, o empezamos, ¿cierto?, a hacer una lucha muy fuerte en el arroz a través de una organización que se llamó Salvación Agropecuaria. Hicimos también muchas cosas en el café a través de varias organizaciones. La última que se creó de esas organizaciones, Dignidad Cafetera. Y después de unas movilizaciones, unos paros muy, muy grandes que hubo en Colombia. Uno que fue un paro cafetero y cacaotero nacional que se hizo entre finales de febrero y comienzos de marzo de 2013. Y después un paro que nosotros llamamos el paro de las ruanas o el paro de la tierra fría. Después de todas esas luchas, que fueron muchas y en varios sectores, yo personalmente me anduve unos 4.500 kilómetros por carretera, buscando, identificando, ¿cierto?, en todo el país, los dirigentes, los líderes, las lideresas, ¿cierto?, que habían participado de toda esa lucha y proponiéndoles que creáramos una organización permanente para adelantar la lucha, ¿cierto?, que pues hemos venido adelantando desde esa época. Digamos que el programa lo que hace fundamentalmente es resumir la necesidad de luchar por dos principios que casi siempre ponemos como uno solo, que es la defensa de la seguridad y la soberanía alimentaria de los colombianos. Empecemos por decir que Colombia tiene, y corrígeme si me equivoco, 114 millones de hectáreas, pero solo 40 son agropecuarias. Y el 80% están destinadas a la ganadería. La mayoría de ese 80% pertenecen a grandes terratenientes y se explotan de forma muy ineficiente. Y luego de las 2/3 partes de las tierras que se cultivan en Colombia, pues no están dedicadas a producir alimentos, sino biocombustibles. O sea, que nos quedamos solamente con un 4% del territorio cultivable para producir alimentos.
¿Es correcto? De 22 millones que se podrían sembrar, solo cultivamos 5,5, y de esas yo creo que con mucha dificultad de pronto llegamos a 3 millones de hectáreas. Creo que puede ser menos de 3 millones de hectáreas. El resto es tierra de ganadería. La gran mayoría de esa ganadería es ganadería extensiva. El grueso del resto de lo que sembramos, pues está casi todo o una parte muy grande en tierras de ladera. Y los valles más fértiles del país no están sembrados. Entonces se dejó de sembrar algodón, sorgo, soya, ajonjolí, se acabaron los cultivos de trigo, la cebada, perdimos buena parte de los cereales, se perdió prácticamente todo el maíz amarillo, casi todo el maíz blanco, bueno, una parte muy grande de maíz blanco. No hay garbanzo, no hay lenteja que se siembra en Colombia, todo eso es producción importada, aunque todo lo producíamos nosotros. Y ahora tenemos 220.000, 230.000 hectáreas de coca. Sí, o sea, eso también ayudó a desordenar, digamos, todo nuestro mapa agrícola, porque la pérdida de toda esa producción de alimentos pues terminó generando desplazamiento no solamente de campesinos, sino también de trabajadores, y eso condujo pues a que se sembrara cierto coca y se abriera mucha selva, mucho territorio, cierto, para hacer cultivos de coca. Yo deduzco lo que me has contado, que la mayor parte del territorio colombiano que se podría utilizar de forma agropecuaria se utiliza para la ganadería. Y del restante, la mayor parte se utiliza para monocultivos, ¿no? Que solamente una pequeña parte lo utilizamos para producir alimentos y que hemos perdido una gran diversidad de diferentes tipos de productos agrícolas y que ahora resulta que paradójicamente estamos importando alimentos. Todo ese fenómeno de pérdida de biodiversidad y de dependencia económica, ¿a qué se debe? El agro colombiano nunca ha estado bien, nunca. Nunca, porque realmente en Colombia no hubo, como hubo en otras naciones del mundo, un reparto democrático de la tierra. Aquí ese fenómeno no se dio. Y aunque hubo lucha por que se hiciera ese reparto, prácticamente es cierto, esas luchas históricamente se perdieron. Entonces, primero tuvimos un latifundio muy grande en manos de la iglesia, y después ese latifundio, cierto, de alguna manera se fue rompiendo, pero no hacia que se repartiera la tierra entre productores que la quisieran trabajar, que la pusieran a producir, sino entre una serie de capas, digamos, de gobernantes y que con poderío económico terminaron, cierto, con esas tierras y conservando esa misma estructura de tenencia, que además es una estructura de tenencia heredada de España. O sea, eso fue lo que España trajo acá, ¿correcto? ¿Podemos Sí, hablar de una entonces estructura eso, feudal? exacto, una estructura de carácter feudal. Pero nunca hubo una política estatal de reparto de la tierra, como, digamos, parecido a lo que pudo haber en los Estados Unidos, de aquí para allá, el que primero llegue a tal sitio, cierto, esa tierra queda de él. Sí, eso aquí nunca existió. Sí, pero sí hubo unos fenómenos muy importantes de colonización, o sea, de colonos que arrancaron a abrir, a desbrozar montaña, a sembrar, a hacer cultivos, inicialmente maíz, etcétera, y se abrió mucha tierra en una gran colonización, en 3 grandes oleadas de colonos antioqueños que poblaron, digamos, una parte importante del occidente del país. Hubo también unas oleadas importantes hacia los llanos orientales,
Últimamente hubo oleadas importantes hacia las zonas del Caquetá, del Putumayo, también hubo hacia las zonas del Magdalena Medio, ¿cierto? Etcétera. Pero son movimientos de colonos, algunos terminaron con mucha pequeña propiedad, digamos, produciendo. En otros casos venían detrás, ¿cierto?, los terratenientes quitándoles las tierras. Hubo fenómenos de violencia ligados a eso. Y realmente por eso te digo que a Colombia nunca al agro le ha ido bien, ¿cierto? O sea, eso nunca tuvo una política planificada desde el Ministerio de Agricultura, unas metas de producción, ¿cierto? Una economía, bueno, 30 años atrás hay una política orientada desde los Estados Unidos a través de la Comisión Económica para América Latina, de la CEPAL, que un poco lo que dice, estos tipos, ¿cierto?, pueden entrar en procesos de transformación complicados, adelantémonos al hecho y dejémoslos de alguna manera, ¿cierto?, que chupen un poquito el néctar de la flor, ¿sí? O sea, que tengan algún desarrollo, ¿sí? Y se elaboró la política de sustitución de importaciones, tanto en el agro como en la industria. Eso llevó a unas tasas de crecimiento importantes. Hubo años entre el 60 y el 90 que el país logró crecer en agricultura a tasas del 10, del 12% anual. Y llegaron los distritos de riego y aparecieron los tractores y en el café hubo el cambio de la variedad. Eso fue acompañado de una política de Estados Unidos que se conoció como la Revolución Verde. Sí, aumentar las densidades de siembra, cambiar las variedades, un uso intensivo de abonos, de fungicidas. Aparecieron unos institutos para proteger al sector, apareció el Instituto de Mercadeo Agropecuario que manejaba el comercio exterior y también de alguna manera el comercio interior, garantizaba unos precios de sustentación para los productores, tenía asilos, tenía bodegas, empieza a aparecer alguna industria post cosecha y algún desarrollo de las fábricas de alimentos en el país. Dejamos de traer pasta importada y empezamos a hacer nuestra propia pasta. Bueno, hay allí una historia, ¿cierto?, en la que crecimos y en la que logramos sustituir una gran cantidad de importaciones y alcanzar la soberanía, digamos, alimentaria. Eso permitió construir, por ejemplo, toda la cadena algodón textil confecciones, porque el país arrancó a producir algodón, ese algodón necesitaba hilanderías, necesitaba fábricas para hacer telas y esas telas, ¿cierto?, terminaban necesitando quien hiciera camisas y pantalones y ropa interior y sábanas y ¿cierto? Y todo eso terminó generando pues un desarrollo que estaba ligado a importar, a suspender, ¿cierto?, las importaciones de lo que podíamos producir. En el caso de la industria pues aparecieron unos desarrollos importantes en la metalmecánica, unos desarrollos, ¿cierto?, en la siderúrgica, algunos desarrollos en sectores ligados a los automóviles, partes eléctricas, algo de componentes de partes de los vehículos, bombillas eléctricas, llantas, etcétera. Pero todo ese desarrollo siempre estaba por detrás capital extranjero. En algunos sectores creció capital nacional también, ¿sí? Pero casi todo estaba acompañado de producción extranjera. Entonces, Icollantas, ¿sí?, que era la industria colombiana de las llantas, pues tenía por detrás, ¿cierto?, empresas norteamericanas productoras de llantas, ¿cierto? Bueno, pero lo cierto es que hubo algún desarrollo, se generó
algún empleo, alguna acumulación de capital interna, y esa acumulación de capital, ¿cierto?, se reinvirtió y demás. Eso fue más o menos desde el 60 hasta 90 y un poquito después. ¿Por qué? Porque en 1990 todo cambió. ¿Todo cambió en qué sentido? Todo cambió en el sentido de que vino la Constitución del 91, que tiene como dos aspectos. Un aspecto que son garantías ciudadanas, algunos derechos, ¿cierto?, democráticos que quedaron contemplados en la Constitución, etcétera, pero en toda la parte de la legislación económica de la Constitución, lo que quedó implementado fueron las políticas neoliberales que ya venían, ¿cierto?, avanzando por el mundo entero, acompañadas o cogidas de la mano, ¿cierto?, de las decisiones que habían tomado pues Reagan y la Thatcher ante la evidente caída o fin de la contradicción que tenían por ver quién controlaba el mundo, si Estados Unidos o la llamada Unión Soviética, que para la época pues ya era poco lo que podría quedar, ¿cierto?, de esa idea. Entonces, se acaba esa contradicción y Estados Unidos está en una profunda crisis, porque vienen de una profunda crisis, tienen que colocar, ¿cierto?, sus capitales, sus mercancías, tienen que bregar, ¿cierto?, a encontrar mano de obra más barata, etc. Entonces, tanto ellos como los europeos deciden, pues, esta política neoliberal. Y la esencia de la política neoliberal, o una de las esencias de la política neoliberal, es colocar sus mercancías. Y para colocar mejor sus mercancías y poder, ¿cierto?, tener más facilidades de competencia, entre comillas, pues una de las cosas, ¿cierto?, que definieron fue acabar con todos los mecanismos de protección en los países que se sometieron a eso, todos los mecanismos de protección, ¿cierto?, de mercado interno, ¿no? Y eso arranca en el 90, con los tratados de libre comercio. Gaviria. ¿Qué nos puedes decir de los tratados de libre comercio? Ese es el final de la película. La película arranca, ¿cierto? Si uno hiciera un documental, una película, ¿cierto? Entonces arrancaría en el libre comercio, la reducción de los aranceles, ¿cierto?, la destrucción de todas las bases que permitían tener un sustento para la producción interna, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que vas a desarrollar? Vas a desarrollar, ¿cierto?, el libre mercado. Y en el libre mercado, pues la concreción más perfecta, más acabada, pues son los tratados, que finalmente son un modelo que tiene Estados Unidos y las naciones desarrolladas para imponerle, ¿cierto?, a estas naciones que se lo dejen imponer, porque pues los que no se lo dejan imponer, obviamente, ¿cierto?, no les pueden dar ese tratamiento. Bueno, en el caso de Colombia nos los dejamos imponer fácilmente, ¿no? Hubo alguna resistencia y hubo voces importantes que hablaron contra eso, pero realmente se había creado una aureola, ¿cierto?, a raíz de todo el movimiento de la Constitución del 91 y todos estos neoliberales se montaron, ¿cierto?, digamos, en esa ola de la reforma y tal, y aprovecharon todo ese gran movimiento para terminar, pues, engañando, ¿cierto?, a millones de personas. Entonces usaron, pues, todo tipo de argumentos, dijeron que había que acabar con muchas instituciones del Estado porque eran corruptas, entonces había que salir de ellas, vendieron muchas empresas del Estado que porque eran ineficientes, que el capital privado era más eficiente que el capital público, que había que acabar con la protección que teníamos a la producción de alimentos, porque era más barato comprarlos en el exterior y traerlos. Bueno, hicieron toda una campaña, ¿cierto?, de que el libre mercado era la panacea, ¿no?
de que el libre mercado era la solución a todos los problemas, que ese era el avance, la modernidad, el progreso, el futuro de la humanidad, y que todo lo que estuviera contra eso, ¿cierto?, era el atraso, bueno, los retrógrados, ¿sí?, la caverna, etcétera, etcétera, ¿no? Y montaron una cosa, un discurso, una narrativa, ¿cierto?, en que casi que los que defendíamos el mercado interno, la producción nacional y tal, éramos como una especie de dinosaurios, ¿cierto?, que deberíamos estar, era como en los museos de la historia, porque el mundo moderno, el futuro, ¿cierto?, era pues la lectura de estos tipos. Y bueno, llevamos 30 años en eso. Claro que hoy ya la situación es muy distinta y hoy ya millones de personas reconocen que definitivamente todo ese cuento del neoliberalismo, el libre comercio, la flexibilización laboral, la pérdida de derechos, la privatización de las empresas, el que se haya sacado al Estado de los desarrollos económicos, etcétera, etcétera, no resolvió los problemas de la humanidad. Y que hoy, por el contrario, estamos en una situación muchísimo más grave, ¿cierto?, que la que podíamos tener a finales de la década del 80 y comienzos de la década del 90. Y entonces estamos como en una revisión histórica que yo creo va a ser muy positiva y que en el caso de Colombia espero que logremos cambiarla, ¿cierto?, a partir del 22 con las nuevas elecciones. Vamos a ver si somos capaces. En mi tierra yo me siento un rey pobre, pero al fin y al cabo rey. Mi castillo es un ranchito de embarrar, y mi reino todo lo que alcanzo a ver. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una hermana sin carada, y es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Por todo eso yo me siento como un rey, simplemente por hacerme una ilusión, por tener una esperanza para vivir, y a sabiendas que los sueños son. Por corona tengo la cara del sol, y por capa una hermana sin caraba, y es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Es mi cetro el cabo de mi asadón, y es mi trono una piedra de amolar. Una vez que atropella esta locomotora neoliberal a nuestro país, en nuestra economía y a nuestro campesino, nos encontramos que más de la mitad de los campesinos actualmente pues viven en la pobreza, que hay tres veces más pobreza en el campo que en las ciudades, que ya hay mucha pobreza. No, la pobreza, bueno, termina la pregunta. Sí, bueno, quería preguntarte eso. Cuando escuchamos cifras como la de que millón y medio de niños entre los 5 y los 16 años no van al colegio por falta de recursos en el campo, pero que a pesar de todo eso, el campo mueve la cuarta parte que el sector financiero, aunque tiene 20 veces más trabajadores que el sector financiero. Es decir, económicamente un trabajo financiero equivale al de 80 trabajos campesinos. Esta sobredimensión de la economía basada en la especulación financiera ha dejado no solamente de lado al campo, sino a muchos otros sectores, pero en el caso del campo es especialmente doloroso porque nuestra soberanía alimentaria depende de ello. ¿Qué pasó después del paro nacional para recuperar esa soberanía? O sea, el sector financiero tiene la menor cantidad de empleos, ¿cierto? Y maneja unos volúmenes muy grandes de capital y tiene unas tasas de utilidad persistentes y permanentes. La participación del agro en el Producto Interno Bruto del país va en picada. Nosotros llegamos a tener el 21% del PIB nacional del sector agropecuario.
Ahora debemos estar escasamente por ahí en el 6.1, 5.9, 6.3 de pronto. O sea, hemos caído, ¿cierto?, en la participación en el mercado interno bruto de una manera bárbara. El promedio salarial de los trabajadores y de los campesinos es una tercera parte, incluso en algunos casos una cuarta parte del salario mínimo legal mensual. Son millones los campesinos que ganan en promedio 200, 250 mil, 300 mil pesos mensuales. O sea que la pobreza y la miseria que hay en el campo colombiano es de unas proporciones mayúsculas. Eso no quiere decir que no haya otros igual o peor en las grandes ciudades, ¿no? También los hay, sin duda. Pero, pues tú sabes que es mucho más difícil sobrevivir en el campo, ¿cierto?, que en una gran ciudad, porque de entrada, pues, en las grandes ciudades tienes cómo moverte en algunos empleos, pararse en una esquina a vender cosas, hacer unas arepas, hacerse en un semáforo a limpiar un vidrio, etcétera, etcétera. En el campo, pues, ni semáforos, ni vidrios, ni gente, ni carros, ni nada. O sea, la pobreza, ¿cierto?, es mucho mayor. Y la situación de los jóvenes, de los ancianos y de los niños es muy, muy, muy grave. Los ancianos, pues, trabajaron toda la vida y no tienen derecho a pensión. Prácticamente no existe. Hay una situación muy grave de atraso en el desarrollo de las fuerzas productivas y en el desarrollo de infraestructura de producción y de infraestructura de comunicación y de movilización. O sea, la red terciaria de carreteras de Colombia es una desgracia. El Internet, pues, eso existe en unas zonas muy pequeñas, ¿cierto?, del país, pero en general no existe. Tenemos problemas muy graves en educación, en todo lo que tiene que ver con servicios públicos. Hay un cubrimiento importante en algunas zonas en energía eléctrica, pero hay muchas zonas que no tienen cubrimiento en agua potable ni en alcantarillados. Hay todavía muchas zonas del país donde se cocina con leña, o con carbón de leña, ¿cierto? Hay zonas que no tienen electricidad. Para no hablar de la recolección de basura, ¿cierto?, que no existe, el tratamiento de aguas residuales, bueno, o sea, ahí hay toda una situación muy complicada. Y hay una situación muy complicada también en la infraestructura post cosecha. Hay cosechas que se pierden porque no hay una trilladora. Y está hablando de zonas relativamente desarrolladas, donde los productores están sometidos a que les compre, ¿cierto?, el que trilla y el que seca. Y si no, pues se le pierde la cosecha. Entonces le pagan, ¿cierto?, realmente a lo que les da la gana, porque saben que está como una especie de daga, ¿cierto?, que si no venden a ese precio, pues van a terminar perdiendo todo. La universidad, prácticamente se han perdido las carreras ligadas al agro, aunque existen, pero no hay ningún respaldo, ¿cierto?, para que profesionales jóvenes puedan volverse productores agropecuarios. Tenemos unas dificultades inmensas en navegabilidad. No hay, ¿cierto?, cómo usar los ríos del país, que son muy importantes para abaratar costos. No tenemos un sistema férreo para el transporte. O sea, cuando tú te pones a detallar, a mirar, ¿cierto?, realmente, y a comparar infraestructura y tal, una nación como la nuestra con cualquiera de estas naciones europeas, por atrasada que sea, pues vas a encontrar que las diferencias son bárbaras, ¿no?, que son brutales. Y cuando vas a mirar desarrollos avanzados en tecnología, ¡ay!
ahí sí que, mejor dicho, peor, porque hace 2 años, si la memoria no me falla, le di una mirada a las cifras de importación de tractores y teníamos años en que habíamos importado 280 tractores. 280 tractores. Pero bueno, alguien podrá decir, ¿para qué quieren tractores si no siembran nada? Entonces, hay una cosa, ¿cierto? Máquinas cosechadoras, toda esa maquinaria agrícola moderna prácticamente no existe. O existe en zonas muy reducidas, muy pequeñas, ¿cierto? Todavía el asadón es una herramienta súper importante y el machete, ¿no? Para hacer los desarrollos productivos. Todavía hay muchos sitios donde se ara con bueyes, ¿ah? Y todavía hay muchos sitios donde se hace la producción panelera y se muele la caña con mulas y con caballos. O sea, realmente hay una cosa muy atrasada, ¿cierto?, en la producción agrícola de Colombia. Y no hay ningún interés, que es lo más grave del gobierno, del Estado, por desarrollar una política agrícola que realmente vaya dirigida a poder usar todos esos millones de hectáreas que tenemos, donde podríamos, pues, convertirnos fácilmente en una potencia agrícola. Pero Oscar, ¿cómo vamos a tener ese interés por parte del Estado cuando el Estado está cooptado por los grandes terratenientes, el gran capital? Y son intereses neoliberales y encima a estos grandes terratenientes poseer grandes extensiones les sale barato porque pagan relativamente pocos impuestos por esas tierras, entonces así esconden sus fortunas. El resultado pues es el acaparamiento de las tierras. Pero también quería preguntarte, seguimos teniendo el problema de que los municipios dejan de ingresar mucho dinero y que no tienen recursos suficientes, entre otras cosas porque las autoridades locales son las que determinan los impuestos que hay que pagar y que esas decisiones son influenciadas pues precisamente por estos caciques locales. Sí, lo hay, claro, lo hay, pero bueno, las decisiones son decisiones de impuestos que toman los consejos municipales, eso es una norma nacional. Digamos que hay una contradicción muy grave, porque si tú le subes demasiado a los impuestos, entonces revientas a los poquitos que producen. Y no hay un catastro, no existe un catastro de verdad. Hay miles de hectáreas que no tienen propietario, entre comillas, o sea, que no existen, ¿cierto?, unas escrituras, ¿sí?, pero son miles y miles de hectáreas. ¿Es verdad Pues que el porque 40% de las tierras en Colombia no se sabe quién es el propietario? no se sabe quiénes no, tienen propietario, pero no está legalmente dicho en una notaría, ¿cierto? Ah, O sea, puesto en una escritura. Se sabe entonces de quién no son, se le claro. pueden cobrar impuestos porque no se sabe quién es, ¿no? No, sí, aparecen en los registros de catastro y ese fulano tiene que pagar. Pero cuando va al banco a que le presten, el banco no le presta porque él no tiene una escritura. Claro. Entonces, es una cosa medio absurda, ¿cierto? El ¿Por dato que qué? Bueno, teníamos hace 4 años de que el 1% de los propietarios concentran el 81% de los terrenos, ¿sigue parecido hoy en día? digamos que tenemos un área de 108 millones de hectáreas y digamos que hay 80 millones en dueños que tienen más de 1.000 hectáreas. Sí, o sea, hay 5.842 propietarios que son dueños de 80 millones de hectáreas. Sí, y tenemos en el otro extremo, que era lo que te decía ahora, 1.669.287 propietarios que son dueños escasamente de 2.160.000 hectáreas. O sea, no les toca ni de hectárea y media. ¿Qué papel ha jugado el conflicto y ese 8 millones de hectáreas que han tenido que dejar los campesinos en esa desigualdad en cuanto a la propiedad de la tierra? Eso ha sido horroroso, porque el conflicto terminó desplazando a mucha gente.
Y cuando te digo el conflicto, te digo la generación de conflicto que hicieron todos los actores armados, porque ahí no se puede, cierto, excluir a ninguno. Sí, todos ayudaron a generar ese tipo de desplazamientos. Y uno se encuentra en esta actividad mía, pues calcula cuánto país recorro yo, ¿cierto? Sí, con cuántos agricultores hablo por todas las regiones de este país. Y me encuentro desplazados por la guerrilla, desplazados por los paras, desplazados, ¿cierto? Por gamonalismo, desplazados, ¿cierto? Por la tragedia económica. O sea, que produjeron, sembraron, ¿cierto? Fueron a vender, no lograron recuperar y desplácense, vecinos, ¿cierto? Desplazados por el narcotráfico. Se enamoró de la tierra suya el narcotraficante y le dijo, ¿le compró a usted o a la viuda? Unas cosas muy horribles realmente las que pasan, ¿cierto? En Colombia. Y el grueso del conflicto armado de este país en sus diversas expresiones se mueve en el campo. Entonces los campesinos y la gente que produce, los empresarios y todo, pues tienen una presión bárbara sobre su tierra y claro, genera desplazamiento, ¿cierto? Y ha generado desplazamiento y si no se resuelve ese problema de todas esas bandas armadas, pues vamos a tener una situación que es muy dolorosa, pero además económicamente es muy grave, ¿no? Porque pues es bien difícil pedirle a alguien que haga inversión y desarrollo en una zona en la que entonces si lo ven que está produciendo y haciendo, entonces, este tiene con qué, camine lo secuestramos o lo boleteamos, ¿cierto? O cualquiera otra de esas cosas que no dejan realmente que haya pues progreso. O viene el cuento de que es que lo hago para defenderme y entonces bandas armadas, ¿cierto? Para defenderse de los otros. O sea, es una tragedia. Y es muy trágico que este gobierno no haya entendido realmente el fondo del asunto, ¿cierto? Y esté con la idea de destruir de alguna manera, ¿cierto? Esa relativa paz que se venía, ¿cierto? Alcanzando. Oscar, algo que yo creo que la comunidad internacional no termina de entender respecto a Colombia radica en la base misma del negocio del narcotráfico, esas 260.000 familias o así que se dedican al cultivo de la coca de forma obligada y que son los que menos se benefician de ese negocio del narcotráfico. Son los que trabajan para estos carteles de la droga, ahora comandados por el cartel de Sinaloa, con amplias ramificaciones dentro del Estado colombiano. Y dentro del paramilitarismo y dentro del empresariado y dentro del mundo de los dineros ilegales y del mundo de los grandes capitales que son los que realmente se benefician de este narcotráfico. Pero este campesino que está ante el cultivo de la hoja de coca es una realidad, pero la otra realidad es que para procesar esa coca, para sacar el alcaloide, se necesita mínimo el mismo peso en toneladas en gasolina o más. Y hay una gran cantidad de insumos químicos que también se necesitan para la producción de esa coca. Y toda esa gasolina y todos esos insumos químicos se consiguen comercialmente en Colombia y la mayor parte de forma legal y la mayor parte con unos permisos dados por el gobierno. Realmente ahí no se ha hecho una lucha contra el narcotráfico. La lucha va siempre dirigida al que la cultiva. No se le ofrece una sustitución de cultivos, no se le ofrecen unas garantías, se le fumiga con glifosato. ¿Cuál es tu visión de esa realidad, de ese campesino que se ve ante esa situación? Hay una gran cantidad de ese campesinado que terminó obligado en eso. ¿Por qué? Porque le compran la hoja o le compran la base de la coca. Pero si siembra yuca, no le compran la yuca, hermano. O si siembra cacao, pierde el cacao, o cualquier otra cosa, ¿cierto? O sea, digamos que, voy a decir una cosa que puede sonar mal, digamos que la comercialización y distribución, ¿cierto? De lo que siembran, de la coca que se siembra, pues se vende, ¿sí? O sea, esa vaina la venden, ¿sí? ¿Sí? Como el café.
Eso lo siembran, ¿cierto? Y se vende. Hay quien lo compre. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Pues, como hay demanda, pues hay quien oferte en el mercado, porque es igual. Ahora, ¿ese campesinado gana sumas extraordinarias? No, es un campesinado que está sometido, ¿cierto?, a las mismas tasas de ganancia a las que está sometido, ¿cierto?, en general, pues la economía. ¿Dónde empiezan a ganar? Un poquito, muy poquito, sí, en la elaboración de la base. Ya los que la refinan y hacen cocaína, ¿cierto?, refinada, y los que la sacan, y los que la venden en las calles de Nueva York, esos son los que hacen realmente la utilidad importante, ¿cierto?, en la cocaína. ¿Sí? Este campesinado nuestro, si le ofrecieran unas políticas seguras, finas, firmes, ¿cierto?, bien financiadas, unos proyectos donde ellos pudieran tener utilidad y dedicarse a sembrar, ¿cierto?, otro tipo de productos y abastecer la demanda y el mercado, yo estoy seguro que la gran mayoría se saldría de eso. Porque no vas a creer que es muy fácil, ¿cierto?, que tú estés sembrando para comer, porque siembran es para comer, al igual que el resto de los campesinos, ¿cierto?, para tener un ingreso, y esté sometido pues a la policía, a los erradicadores, al glifosfato, a la violencia de los paras, de los narcos, de los guerrillos, ¿cierto? O sea, eso es una desgracia. Eso es realmente es una desgracia. Entonces, si hubiera unas políticas serias de sustitución de cultivos, yo creo que nos saldríamos de eso. Y siempre lo digo con toda claridad, digo, hasta 1990, ¿cuántas hectáreas de coca teníamos? Díganme cuántas hectáreas había sembradas en coca a 1990. ¿Y por qué pasamos de tener, ¿cierto?, una coca que era absolutamente indígena, que se sembraba simplemente para los usos y las tradiciones de los pueblos indígenas que mambean coca desde muchos años antes de que viniera a estos territorios España? ¿Por qué salimos de esa situación y pasamos, ¿cierto?, a tener incluso sembrados con todo y lo que se erradica y demás, años en que tenemos 220.000, 230.000 hectáreas sembradas en coca? Dame una explicación de eso. Hombre, es el acorralamiento a la producción nacional lo que los llevó allá. Porque no tienen que producir, no tienen que sembrar, que les dé utilidad, que les permita ganancia. No hay carreteras, no hay nada, todo lo que sabemos es la crisis del sector. Y entonces muchos terminaron dedicados, ¿cierto?, ahí para sobrevivir. Porque te voy a decir, tampoco es que tengan grandes utilidades, ni grandes ingresos. Eso no es cierto. Eso no existe. Ganan un poquito más tal vez que otros campesinos, de pronto un poquito más que otros campesinos, pero viven en unas condiciones de todas maneras muy miserables. Pero estos campesinos también no son un poco chivo expiatorio de una guerra que necesita Estados Unidos contra la droga, contra el narcotráfico. Una guerra que le permite esa presencia de las 7 bases militares en Colombia, una guerra que le permite el neoliberalismo salvaje de las multinacionales norteamericanas, el que sigamos siendo una economía basada en el extractivismo. ¿No son esos campesinos de alguna forma víctimas necesarias de esa guerra y de esa presencia militar? Es que la guerra contra el narcotráfico sirve para lo que tú quieras, menos para resolver el problema del narcotráfico. O sea, eso sirve para todo lo que usted quiera, menos para resolver lo que hay que resolver. Sí, esa es la realidad. Sirve para la intervención norteamericana en los asuntos internos de Colombia. Sirve para tener bases militares, sirve para perseguir ciertos intereses ocultos, sirve para que las multinacionales destruyan territorios, abran todo tipo de explotaciones, o sea, sirve para el endeudamiento del país. El Plan Colombia tiene como origen, ¿cierto?, la lucha contra las drogas.
comillas, la lucha contra las drogas. Entonces, eso lo han usado para todo lo que usted quiera. Y esa es una desgracia que no han logrado entender bien los colombianos. Porque claro, nosotros somos un pueblo de gente honrada y pues obviamente nos parece horrible, ¿cierto? La cocaína y el narcotráfico y todo eso, y de alguna manera muchas veces los colombianos aceptan un montón de cosas, ¿cierto? Que porque es para combatir, ¿cierto?, el narcotráfico. Pero cuando tú haces la evaluación académica, científica, documentada, para Estados Unidos es un gran negocio el narcotráfico. No solamente allá, no solamente lo que ganan allá, porque toda la plata del narcotráfico pasa por el circuito financiero. Toda va por el circuito financiero. La producción de gasolina, todos los aditivos para hacer la base de la coca, y la coca, todo eso, ¿cierto?, hace parte de negocios lícitos para producir bienes ilícitos en los que se hacen unas utilidades muy grandes. Y con las que se financian campañas políticas. También, de todo. No, es que, hombre, eso sirve para lo que tú quieras. Para lo único que no sirve es para resolver el problema, vuelvo y te digo. Pero del resto eso hacen y deshacen, ¿cierto? Con el cuento, o con el cuento no, porque no es un cuento, es una realidad. Pero con el tema del narcotráfico se hace todo tipo, ¿cierto?, de atropellos contra la soberanía nacional, de juegos sucios, ¿cierto?, de financiación de campañas políticas, de compra de electores, ¿cierto? Bueno, o sea, realmente el narcotráfico, visto desde esa perspectiva, es más que una desgracia para los colombianos. Es mucho más cierto que una desgracia para nuestro pueblo. Ojalá podamos salirnos de esa dinámica, ¿cierto?, horrible, que no solamente significa control económico, político, ideológico, incluso cultural, formas del comportamiento, etcétera, sino que también tiene una carga muy grave, ¿cierto?, de violencia, de odio. Es una cosa que a ratos nos apabulla. Vamos a poner un antecedente. En el gobierno del presidente Uribe se desmontó la ley agraria. Se empezó a acabar con la unidad agrícola familiar, que para los que no saben de esto un poquito es la cantidad de tierra mínima para que los campesinos tengan una vida digna. Esto se reforzó en el gobierno de Santos con la ley de las Sidres, que permitía entregar grandes territorios a proyectos agroindustriales en forma de arrendamientos o concesiones, lo que atrajo a depredadores nacionales y extranjeros deseosos de acaparar tierras y explotarlas sin mayores problemas. Y a los campesinos se les ofrecía trabajar en esos negocios, pero en condiciones muy precarias, y solo para que las empresas pudieran recibir subvenciones estatales. Y en estos días vi por ahí que había una prima campesina que el gobierno de Duque había dado por la pandemia a los campesinos, pero que prácticamente muy pocos campesinos, o al menos los de más bajos recursos, pues puede recibir. Vi un artículo tuyo que me llamó la atención. Háblanos de esa desconexión, de esa prima campesina, de esa política diseñada para el gran capital y no para nuestros cultivadores. La ley Sidres está aprobada, pero su implementación, eso ahí está todavía, ¿cierto?, en un limbo. Nosotros hicimos una oposición grande a esa ley porque la verdad lo que va a intentar hacer es concentrar mucha tierra en pocas manos, obviamente, ligar a quienes estén en esas zonas donde se haga la aplicación de la ley a unas empresas, como el nombre de la ley mismo lo dice, que van a tener un control sobre el territorio, que va a ser un control que incluso puede llegar a estar por encima de las mismas autoridades locales, los consejos municipales, etcétera. Puede cubrir 2, 3, 4 municipios del país. O sea, empoderamiento de grandes empresarios sobre extensiones muy importantes del territorio y un sometimiento de quienes estén en esas
en esos territorios a que tienen que hacer lo que defina, ¿cierto?, esa zona, esa empresa en esa zona. O sea, eso es realmente muy grave desde el punto de vista de la libertad del productor de escoger qué siembra, de escoger cómo lo siembra, cuánto lo siembra, ¿cierto? Porque finalmente, pues eso hace parte de una especie de derecho de los agricultores de apostarle, ¿cierto?, al cultivo que ellos crean que hay que apostarle. ¿Sí? Allí no quedan sometidos y lo que va a hacer es una explotación de azúcar, de caña de azúcar, entonces pues usted tiene que sembrar caña de azúcar y queda sometido también a trabajar en esa tierra. O sea, queda como una especie de nuevo siervo de la gleba, no sé si nos entiendan, ¿cierto? A quienes queremos que nos entiendan, pero quedan como sometidos, ¿cierto?, a un patrón, pongámoslo en ese término, o a una empresa, en este caso, que define todo sobre la producción, el cultivo, la práctica agrícola, lo que tiene que hacerse, etcétera, etcétera, a cambio, teóricamente, de que va a recibir un beneficio de la producción y de la ganancia que obtenga la empresa. Entonces, ese es como el mundo sidre, ¿cierto? Bueno. El otro es, le decimos prima en Colombia a una plata que se le paga a los trabajadores en la mitad del año y al final del año. En la mitad del año es medio sueldo y al final del año es un salario. Pero eso lo reciben es los trabajadores, ¿sí?, de las empresas. Y de las empresas que tienen como darles eso. Bueno, entonces el gobierno, en medio de la pandemia, el día del campesino salió el presidente por la televisión con su ministro a hablar de que le iban a dar una prima a los campesinos. Y uno se pregunta, oiga, es increíble este gobierno. Los campesinos, ¿cuál prima? ¿Quién le va a pagar una prima a un campesino? Entonces yo por eso escribí el artículo, ¿cierto?, que se llamaba La prima campesina, y mamé gallo de que yo tuviera una prima, ¿cierto? Sí, pero los campesinos ni tienen cómo recibirla, ni tienen cómo pagarla, porque una cosa es la producción agrícola, ¿cierto?, moderna, con unos desarrollos y unos ingresos y unos costos, y otra cosa bien distinta, ¿cierto?, es la condición en la que están los campesinos colombianos, ¿sí? Pero es increíble que este gobierno ni siquiera tenga la capacidad de discernir entre la economía agrícola campesina y la economía agrícola empresarial. Y Oscar, ¿y qué ha pasado con las semillas transgénicas? ¿Qué ha pasado con esa barbaridad que vio el mundo entero de ver quemar toneladas de arroz, por ejemplo, en Colombia, porque no estaba sembrado con semillas a las que obligaba el gobierno a sembrar? ¿Qué ha pasado con toda esa legislación? Hombre, la verdad es que todo eso condujo a que en el paro agrario de 2013 le termináramos ganando al gobierno la derogatoria de la ley de semillas y la construcción de una nueva ley que desgraciadamente no salió como quisiéramos que hubiera salido, ¿cierto? O sea, tampoco llenó requisitos, pero sí ganamos una cosa muy importante, y es que está eliminado, digamos, el hecho, por lo menos hasta hoy, de que para acceder a créditos bancarios para sembrar, tú tengas que sembrar semillas, ¿cierto?, transgénicas. Y siguen existiendo los bancos de semillas, y siguen existiendo los cuidadores de semillas, y siguen existiendo ciertas organizaciones para proteger las semillas, y hay como una mayor conciencia entre la gente, ¿no? Aunque el uso de las semillas, pues tú no puedes obligar a una agricultora que siembre con tal semilla o con tal otra. Casi que es una batalla individual, ¿sí? Pero al menos ya no es obligatorio tener que sembrar con semillas registradas, ¿no? Exacto, esa es como la gran ganancia, ¿sí me entiendes?
que no queda sometido a lo que diga el monopolio horrible, ¿cierto?, de semillas, ¿cierto?, que hay en el mundo. Pero monopolio maquiavélico, porque yo no tenía ni idea de nada de estas cosas cuando hicimos el documental y cuando me enteré de que lo que son las semillas transgénicas, de quién las fabrica y de que son semillas que no van a dar a su vez frutos o plantas con semillas, sino que hay que comprarlas periódicamente, que crean una dependencia y que encima la misma empresa que las comercializa un insecticida que acaba con todas las demás plantas, pero que estas semillas son resistentes a ese insecticida, con lo cual acaba con la biodiversidad, le crea una dependencia a los campesinos y encima hace un lobby a los gobiernos para obligar a que se siembre esa semilla. Eso me parecía como el plan más maquiavélico posible para acabar con la biodiversidad, con los campesinos y con las soberanías alimentarias. ¿Ese panorama ha cambiado desde entonces? No, porque ellos siguen en lo mismo. Lo que pasa es que están bastante derrotados en el mundo, ¿no? O sea, hay una posición mundial al tema de los transgénicos. Y hay países ya donde está prohibido el transgénico, ¿sí? En Colombia desafortunadamente no, pero hay comunidades, no muchas, pero están aumentando, donde las autoridades y las comunidades mismas deciden no sembrar transgénicos. O sea, yo creo que hay que dejar que la diversidad, ¿cierto?, crezca como quiera crecer y que la gente siembra como quiera sembrar. Nosotros tenemos en Colombia en maíz, no sé, como 72 o 75 maíces diferentes, al blanco y al amarillo. Hay una inmensa diversidad allí, ¿cierto? Y igual en otro montón de productos. Yo creo en la diversidad y me da la idea de que los transgénicos rompen, acaban la diversidad, ¿cierto? Unifican, uniforman. Y yo creo que la naturaleza no se puede uniformar. Eso es un absurdo, uniformar la naturaleza. Hay que dejarla que fluya, ¿cierto? Sí. Para despedir la entrevista, quisiera que tú, si pudieras tomar la interlocución de todo el campesinado colombiano en este momento y darle un mensaje a los colombianos, ¿qué les dirías? Tener o no tener agricultura no es un problema solamente de los que viven, ¿cierto?, en esa actividad. Es un problema de todos los colombianos. ¿Por qué? Porque eso está ligado a los alimentos y los alimentos están ligados a la vida. Colombia verá si se deja apabullar, ¿cierto?, o si saca la cabeza de manera digna. Ahí sí cabe, ¿cierto?, la necesaria dignidad de construir, ¿cierto?, una nación con un agro próspero que nos permita, pues, disfrutar de lo que la naturaleza nos dio. Tenemos de todo, tenemos tierra, tenemos agua, tenemos semillas, tenemos gente, tenemos climas, o sea, este es un país espectacular para hacer agricultura. Si nos dejan. Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, muchísimas gracias. Un placer, un honor, caballero. Hasta siempre. Gracias, Pablo. A ti. Y un cordial saludo a todos los que puedan estar viendo, ¿cierto?, lo que estamos diciendo y haciendo, porque no es solamente decir, es hacer también. Que así sea. Muchísimas gracias. Hasta siempre. A ti. Hasta luego. A ti. Chao. Defendamos nuestras semillas, defendamos nuestra libertad, defendamos nuestra dignidad. ¿Cómo se va a hacer una paz cuando hay hambre, hay desigualdad? A nosotros denos precios de sustentación, organicemos el mercado, no importen comida, y nosotros somos capaces de darnos una casa, no necesitamos que nos la regalen. Nosotros con nuestro trabajo somos capaces de comprar un carro, pero garantícenos esto, Estado colombiano. Garantícenos un precio de sustentación cuando yo salgo a vender. Garantícenme una organización de un mercado donde no nos usurpen en una plaza.
y no importa en comida, que nosotros somos capaces de darle comida a este país y a otros.